Muy buenos días. Hoy es domingo 23 de octubre del año 2022 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Una hermosa mañana de primavera. Una hermosa mañana de primavera. Y saludo a todos los que nos van a ver a través de los medios de comunicación. Qué cosa extraordinaria esto. Damos gracias a Dios por este día. Hoy quiero hablar acerca de lo que significa la vida en Cristo. Podría hablar acerca de lo que es la vida, cosa extraordinaria la vida. ¿Dónde Dios? ¿Dónde Dios? Los científicos están tratando de hallar vida en algún lugar del universo, hasta ahora no lo consiguen. Claro, el universo es muy grande, pero no lo consiguen. Con toda la super tecnología, con los telescopios y los radiotelescopios, no hay señales de vida en el resto del universo hasta ahora. Tal vez habrá en algún confín. El universo es tan grande, Dios es más grande que el universo. Pero yo quiero hablar acerca de lo que significa la vida en Cristo. Querido, mire lo que significa la vida en Cristo. A veces algunos piensan la vida en Cristo, ¿qué es? Bueno, es ir a la iglesia. Bueno, sí, claro, implica eso. Pero el apóstol Pablo le dice a los efesios una cosa que es una revelación tremenda. Y les dice que Cristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos. ¿Cómo? Ninguno de nosotros resucitó. Dice, Cristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El concepto de la vida en Cristo era poderoso, poderoso. El concepto de la vida en Cristo era poderoso allá en la iglesia apostólica. Perdón. En las catacumbas de Roma, que visitamos hace algunos años atrás, está escrito una inscripción. Aquí nadie está muerto, todos duermen, todos viven en Cristo. Esos cuerpos se resucitarán. Era potente lo que significaba la nueva vida en Cristo. Para alguna gente, para muchos paganos, descubrir a Cristo era verdaderamente una vida nueva. Arrancaban de nuevo. O como dice la misma palabra, nacían de nuevo. Porque lo primero que implica la vida en Cristo Jesús es un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Yo escuché el testimonio de un hermano grande ya cuando yo era jovencito, un creyente grande, que él iba a la iglesia y estaba y participaba en sus épocas de juventud y él pensaba, hasta que una vez en una prédica él se dio cuenta que tenía que aceptar a Cristo y nacer de nuevo. No sabía bien cómo era la cosa, pero lo sintió fuertemente porque el Espíritu le habló. Entonces dice que en determinado momento, cuando el predicador estaba haciendo la invitación para aceptar a Cristo, él no sabe cómo, pero levantó la mano y pasó, no recuerda muy bien, pero él relata de esa forma ese nuevo nacimiento. Yo puedo relatarlo a mi manera también y algunos de ustedes lo pueden relatar también a su manera. ¿Qué significa la vida en Cristo? Significa un nuevo nacimiento. Como le dijo el Señor Jesucristo a ese famoso hombre que se acercó a él, era un hombre importante, Nicodemo, y él quería saber acerca de la vida y quería saber Y Jesús le dijo, te digo una cosa, si no naces de nuevo no podés ver el reino de Dios. Y el hombre metido en sus cavilaciones dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? El Señor Jesucristo le estaba hablando del nuevo nacimiento, arrancás una vida nueva. ¿Qué implica la vida en Cristo? Un nuevo nacimiento. No se confundan los que van a la iglesia y adoptan ciertas costumbres si no hemos nacido de nuevo. Nacer del Espíritu significa no simplemente un cambio, significa una crisis de vida. Hay ciertas personas que se encuentran con Cristo y se sorprenden de tal manera y el Señor les habla y comienzan una nueva vida, porque
La vida en Cristo comienza con un nuevo nacimiento, con un nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas andan perdidas y andan desorientadas y no saben que tienen que nacer de nuevo? Como le dijo Jesús a Nicodemo, lo que te pasa, Nicodemo, no es que vos tenés problemas por esto, otro, tenés preguntas o tenés interrogantes. A vos te falta algo. Te falta nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no se puede tener una vida en Cristo. Pero la vida en Cristo es también un crecimiento. Es también un crecimiento. De la misma manera que vemos crecer a los niños. Y nos alegramos cuando estos crecen. Y nos sorprendemos cuánto han crecido. Uno deja de ver a algunos niños y dice, ¿quién es? Yo lo conocí que era así. Mira, ¿cómo ha crecido este niño? ¿Cómo ha crecido esta niña? Porque la vida en Cristo implica un crecimiento. Y a diferencia, mis queridos, de la vida natural, donde se crece hasta una cierta estatura, y después ya no se crece, sino que se empieza a decrecer porque el cuerpo va debilitándose y va menguando, el crecimiento en Cristo es permanente. Dice el apóstol Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan, no se queden estancados, porque si se quedan estancados, es señal de que Cristo no está obrando, no es señal de vida. La vida en Cristo significa siempre un crecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleva. Y cuando el Señor nos lleva, completa ese crecimiento. No seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Niños fluctuantes, sí, niños que quiere una cosa, que quiere otra, con capricho, con cuestiones. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento no es una opción. Los niños no tienen la opción de crecer o de no crecer. ¿Y cómo va? Y no, pero he decidido que mi hijo no crezca, que quede pequeño. Por ahí algunas mamis quisieran que sus niños quedaran pequeños, pero te digo que eso no es posible. Los chicos van a crecer. De la misma manera que la vida cristiana o en la vida cristiana el crecimiento no es una opción, sí, no, es una necesidad. Porque si no crecemos nos atrofiamos. El atrofiamiento en la vida espiritual es una cosa mala, porque nos quedamos estancados ahí en las cuestiones básicas y confundidos y perdidos. Necesitamos crecer. La vida cristiana es también una formación. Una cosa es el crecimiento y otra es la formación. Es decir, nos vamos convirtiendo en qué a medida que crecemos. ¿En qué nos vamos convirtiendo? ¿En qué nos vamos convirtiendo? Todos. No estoy hablando de ministerio, que uno se hace pastor. No estoy hablando de una cuestión ministerial. Estoy hablando acerca de la vida en Cristo. ¿En qué nos vamos convirtiendo a medida que crecemos? Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan, si ustedes permanecen en mis palabras, es decir, si ustedes prestan atención a mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cosa extraordinaria. Empiezo por el final. ¿Es que acaso somos esclavos? La Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado con la esclavitud. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nos atenazan, que nos aprisionan y que en definitiva nos esclavizan. Pero cuando crecemos y nos formamos en Cristo, a través de la palabra nos vamos transformando en sus discípulos. Discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Una persona que ha aprendido y que se va asemejando cada vez más a su maestro. Un aprendiz de carpintería es un joven, digamos, o una mujer puede ser, pero es un joven
que va aprendiendo a hacer lo que hace su maestro. Ese es el discípulo, va aprendiendo a hacer. Hay algunas cosas que no las sabe hacer. El maestro le enseña las cosas que tiene que hacer. Pero el discípulo de Cristo va aprendiendo a ser como Cristo, no solamente a hacer las cosas que hace Cristo. El discípulo de Cristo va aprendiendo y va adoptando la vida de Cristo. Ese es el verdadero discípulo. La vida cristiana significa esta formación en el discipulado. En el discipulado. Nos acercamos a Cristo, nos parecemos a Él, hacemos las cosas que Él hace, seguimos sus mandamientos. Y esto lo hacemos y es bendición, y es bueno, y es gracia, y es gozo, es vida. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y serán verdaderamente libres, dice el Señor. ¿Sabe que la vida cristiana significa también un carácter? Y un carácter firme. Puedo poner muchos ejemplos de carácter firme. Carácter firme no es lo mismo que carácter fuerte. Cuando decimos esta persona tiene un carácter fuerte, es una manera de decir esta persona tiene mal carácter. Sí, acá fulano o fulana tiene un carácter fuerte. No nos animamos a decir que tiene mal carácter, entonces decimos que es un carácter fuerte. Es una manera de suavizar las cosas. Cristo no nos hace con carácter fuerte, nos hace con carácter firme, que no es lo mismo. Pues es un carácter dulce, pero firme. El Señor Jesucristo dijo muchas cosas acerca del carácter, pero quiero tomar esto que dice en Mateo 5:37. Cuando le dice a los discípulos, miren, vuestro sí sea sí. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Es decir, cuando ustedes dicen sí, eso es sí. Significa sí, implica sí. Y cuando ustedes dicen no, eso es no. Significa no. Porque si ustedes a este tema, a este asunto le agregan algo, pueden caer en condenación. A este principio lo toma Santiago. Y en el capítulo 5 de la carta a Santiago, Santiago dice lo siguiente, lo mismo que el Señor. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Y el Señor Jesucristo, si ustedes le agregan algo a esto, es de mala procedencia. Sí, pero, ¿cómo sí, pero? ¿Es sí o es no? Escuche, he predicado sobre esto muchas veces. Pero esto es una cosa fundamental. ¿Es sí o es no? Sí, pues que sea así, que el sí sea firme. Ese es el carácter. Ese es el carácter. Y no significa no. Una cosa muy interesante, pero cuando el Señor Jesucristo lo llama a Pedro y que le dice, vos sos Pedro, ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca, que significa piedra. ¿Por qué? Porque quería que ese discípulo, que ese apóstol, fuera un hombre de carácter firme. No tosudo, sino firme, que no es lo mismo. La vida en Cristo significa una firmeza de carácter, no andar para un lado y para otro. Que no sé ni cómo me llamo ni lo que voy a hacer. Y digo una cosa y después me contradigo. O prometo algo y no lo cumplo y no se me mueve un pelo. No es esa la vida en Cristo. Este no es un detalle menor en la vida cristiana, mis queridos hermanos. No es un detalle menor. El carácter firme. La vida cristiana significa un compañerismo con Dios. Quiero usar la palabra compañerismo, podría usar la palabra comunión, pero a veces la palabra comunión está media trillada. Entonces voy a usar la palabra compañerismo. Compañerismo que voy con Dios. Como fueron dos compañeros, dos personas que están unidas. En Lucas capítulo 24 tenemos esos dos discípulos que iban camino a Emaús.
el Señor ya había resucitado. Estos dos no lo habían visto resucitado. Y el Señor se pone al lado de ellos y va caminando con ellos y recorren. No lo reconocen, pero el Señor va con ellos, pero sienten algo. De tal manera que uno al otro se decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras? Iban andando con Cristo, ese es el compañero, iban de camino con Cristo, no podían separarse de Él, era esencial, era fundamental en cada aspecto de la vida. Cristo, fundamental en cada aspecto de la vida, cada aspecto, porque si no lo otro es religioso, lo otro es religión. La religión significa, bueno, yo estoy con Cristo ahí mientras estoy en el culto, después en mi casa, en mi trabajo, me manejo según mis propios parámetros. Esa es una característica de la religión. Pero el compañerismo, ahora si quieren puedo usar la palabra comunión, significa yo voy con el Señor. Por donde ando, en cada decisión que tomo, en cada prueba que tengo o en cada alegría que tengo, el Señor está presente en mi vida. Ahí está, y yo lo reconozco, y yo lo busco. Es mi compañero de vida. Estoy en comunión con Él. Eso implica la vida en Cristo. Eso implica la vida en Cristo. No me puedo separar. Como dice el Señor mismo dice: si ustedes se separan de mí no van a poder hacer nada. Sí, van a hacer muchas cosas, pero esas cosas no van a estar bajo la bendición de Dios. Separados de mí nada pueden hacer. Eso implica la vida en Cristo. ¿Saben por qué hay tantos problemas a veces en las congregaciones? Porque la gente no ha interpretado bien lo que significa la vida en Cristo. Puedes estar mucho tiempo en una congregación, pero la vida en Cristo implica más que eso, implica bastante más que eso. Implica hacer participar al Señor de mis vivencias, sean buenas o sean malas. Sean malas o sean buenas, lo hago participar al Señor de mis vivencias. De mis vivencias. Si son cosas buenas, le agradezco, le invito, lo bendigo. Si son cosas malas, voy a Él y busco y te pido que me ayudes, que me guíes, que me sostengas de todas mis vivencias. Un compañerismo con Dios. La vida en Cristo significa un andar también, un camino, un andar. Andar con Él, andar con Cristo o andar en Cristo. Es una expresión andar en el Espíritu, son expresiones paralelas que significan que lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo decido, lo hago en Cristo. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, de la misma manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados, echando raíces en Cristo, eso significa arraigados, y sobreedificados en Él, quiere decir que lo que nosotros crecemos, lo que nosotros vamos desarrollando, sea en Cristo. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir confirmados en la fe? La fe se afirma cada vez más. Un punto importante es si a través de nuestra vida, si a través que pasan los años, nuestra fe crece o nuestra fe se debilita. Eso es algo que todo el mundo tiene que pensar. Dios nos llama a que nuestra fe crezca, se vaya haciendo más sólida, más profunda, más intensa, más efectiva, más eficaz, más evidente nuestra fe. A medida que crecemos, nuestra fe se tiene que hacer más evidente. Es fácil poder ver una persona de fe cuando realmente la tiene. La vida en Cristo significa también una carrera, como dice la carta a los Hebreos. Una carrera.
Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, como si fuera un desafío del atleta, como si fuera una especie de maratón. Y dice que esa maratón que es la vida en Cristo, esa carrera, la tenemos que correr con paciencia. ¿Con qué? Sí, queridos, con paciencia. El que se desanima rápidamente, ese se quedó. Cuando vemos una maratón, sabemos que no todos llegan. Unos cuantos van quedando por el camino. Unos cuantos quedan por el camino. Pero el que corre con paciencia la carrera de Cristo llega a la meta. Pero para eso hay que despojarse de toda carga, de todo peso, de toda traba. Y también del pecado, que los va a tener presente siempre. Va a tener al enemigo rodeándote siempre mientras vas corriendo la carrera. Es como una especie de carrera con obstáculos, donde el enemigo te pone obstáculos, te pone zancadilla. Por eso hay que correr la carrera con paciencia. Con paciencia. La vida cristiana es una carrera, es una maratón, donde la fe y la paciencia son fundamentales. La fe y la paciencia son fundamentales. ¿Cuántas cosas pasan que te desaniman? ¿Cuántas luchas, cuántos obstáculos? Pero también cuántos triunfos, cuántas bendiciones. Una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos ha puesto una carrera, sí o sí. El Señor nos ha puesto una carrera sí o sí. Nosotros la completamos o no la completamos. Damos los primeros pasos, recorremos los primeros kilómetros y nos echamos a descansar, o nos vamos, dice esto no es para mí. Eso pasa. Pero quien corre con paciencia la carrera que tiene por delante recibe el premio, el galardón. Y así como es una carrera, la vida cristiana es también una batalla. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es decir, ¿cómo hago para pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué es la buena batalla de la fe? Por supuesto que hay que pelear, que hay que guerrear. En estos tiempos hablamos mucho de pelea, de guerra, porque el mundo, la sociedad, viene en contra de la fe cristiana. La sociedad actual y el mundo actual no es que es postcristiano, es anticristiano. Tenés que saberlo esto. Y lo tenés que asumir. No esperes una ayuda de afuera. No esperes una ayuda del mundo para tu fe. No la esperes. La gracia de Cristo viene de arriba, de Dios Padre. Pelea la buena batalla de la fe. Y dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir echa mano? Vos tenés que tener la conciencia de la vida eterna. Tenés que tener la certidumbre y tenés que tener la vivencia de la vida eterna. La vida cristiana implica vivencia de la vida eterna. Por ahí que estamos muy aferrados a esta vida y bueno, sí, porque el apóstol Pablo decía teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Conciencia y vivencia de la vida eterna. Lo que vivimos, estaba pensando, ¿no? Como teníamos que entretener al nieto mayor que había nacido su hermanito, yo lo llevé a mi nieto mayor que se llama Lorenzo, esto digo para los que no lo saben, y lo llevé a dar un paseo en el auto, no tiene 3 años todavía, y lo llevé a una placita a jugar. Él vive en otra ciudad, él vive en Río Cuarto, yo no es que lo veo todos los días, lo veo de vez en cuando. Y yo lo hacía jugar con él. ¿Cuánto vale ese tiempo? ¿Cuánto vale ese tiempo? ¿Qué fueron? 15 minutos. ¿Cuánto vale? Desde la perspectiva que me da Dios, de la vida eterna, ¿cuánto duró eso? ¿Cuánto vale? Así nosotros tenemos que entender las cosas y las vivencias que nos da el Señor desde la perspectiva de la vida eterna.
Por eso dice, echa mano de la vida eterna. Acordate que Dios te ha dado vida eterna en comunión con Él. Eso te va a dar fortaleza para pelear la buena batalla de la fe. No son ni con argumentos, ni con estrategias, ni con armas humanas. Es con la gracia de Dios que se pelea la buena batalla de la fe. Todos, mis queridos, tenemos que pelear esa batalla. Ninguno está al costado. Lamentablemente tengo que decirlo, a todos nos toca pelear de una manera u otra esa batalla de la fe. Pero esa batalla implica una victoria, porque la vida en Cristo implica una victoria. Dice el apóstol Juan en su primera carta, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Repito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Está hablando de victoria hecha, victoria consumada, de victoria realizada. La vida en Cristo no es una vida perdidosa. La vida en Cristo no es una vida donde se pierden cosas. En todo caso se dejan al lado cosas, pero cosas que son malas, cosas que son inservibles, cosas que no ayudan. Pero la vida cristiana no es una vida de pérdida. La vida cristiana es una vida de victoria. Echa mano de la vida eterna. Pelea la batalla. Y desde esa perspectiva tendrás victoria. Dice la palabra de Dios. Por último, la vida cristiana implica una seguridad. Hemos recibido a un predicador hace tiempo que estaba hablando que yo creo desde el punto de vista económico la incertidumbre llegó para quedarse. Y puede ser incertidumbre en lo económico. Pero la vida cristiana implica una seguridad fundamental. La vida cristiana implica una seguridad fundamental. Romanos 8:38. Lo voy a leer desde el 36. Ese Romanos 8, que algunos dicen que es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Romanos capítulo 8. El versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero, es decir, hablando acerca de la persecución a los cristianos. Pero el apóstol dice, al contrario, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, acá viene la seguridad, estoy seguro, no hay incertidumbre. El gobierno por ahí no sabe qué hacer, no sabe cómo gobernar y siembra incertidumbre. La incertidumbre se siembra, pero Dios nos trae certeza. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace tanto énfasis y pone tantos ejemplos para decir absolutamente nada nos puede separar del amor y de la gracia de Dios. Esa es seguridad. La vida cristiana implica una seguridad. La vida cristiana toma valor por esa seguridad de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos podrá separar de Cristo?, dice el apóstol. Tribulación o angustia o persecución o peligro o espada o hambre o desnudez. Nada. Yo estoy seguro de que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es una cosa tremenda.
Y nombra tantas cosas aquí. Nombra tantas situaciones. Y la primera que habla es acerca de la muerte. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, ni la propia vida, con todos sus problemas y circunstancias, nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, todos los poderes demoníacos nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros nos tomamos del amor de Cristo. Mis queridos, la vida cristiana implica una seguridad. Nosotros tenemos que reconocer esa seguridad y asumirla. Y nos sirve en los momentos difíciles, pero nos sirve en todo momento. Esa seguridad, esa certeza, que la fe implica esa seguridad. Nuestra fe implica esa seguridad. Así la vida en Cristo implica un nuevo nacimiento, un crecimiento, una formación, un carácter, una comunión con Dios, un compañerismo, un andar diario con Él, una carrera que tenemos que correr, una batalla que tenemos que pelear, una victoria que Dios nos asegura y una seguridad que es oro, la seguridad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida cristiana es una cuestión de poder, la vida cristiana es una cuestión de firmeza, la vida cristiana es una roca, es una cosa extraordinaria. Hay vicisitudes, hay cosas, hay problemas. Pero esto que me da Dios se sobrepone o me hace que me sobreponga a todas esas circunstancias. Eso implica. Vieron que es bastante más que concurrir a una reunión de vez en cuando. La vida cristiana implica mucho más. Y he hablado solamente de algunos pequeños aspectos, porque la vida cristiana implica también un propósito, que está en la carrera, esa carrera que tiene un propósito. ¿A dónde voy? A ver, ¿a dónde voy? ¿Qué me propongo? La vida cristiana implica eso. He tomado decisiones, las he tomado en el Señor. ¿Qué me tiene de parado? En Cristo lo voy a vivir, lo voy a experimentar. Eso es para que nos afirmemos en la gracia de Dios, que es la vida que Él nos ha dado. Amén. Un saludo y una bendición para todos ustedes. Hasta la próxima. Para Él. Amén.